Bueno, bendiciones queridos hermanos, soy Gisela María Rodríguez y es un gusto para mí poder compartir con ustedes un mensaje de las Escrituras. Hay muchas razones y suficientes motivos para darle gracias a Dios. Y la principal razón que hoy quiero en la que meditemos y demos gracias a Dios es por el regalo más grande que hemos recibido, el regalo de la salvación. Por eso les invito a que oremos y alabemos juntos a nuestro Padre, a nuestro Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, por este día, principalmente, Señor, porque de ti hemos recibido todo lo necesario para vivir una vida completamente bendecida. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque hay razones suficientes para agradecerte, especialmente por el regalo más grande que hemos podido recibir, el regalo de la salvación. Hoy te damos toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces debemos estar muy agradecidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y el tema que hoy traigo lo he titulado El valor del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuánto valoramos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros? Quiero que iniciemos con una pregunta. Hoy vamos a estar entonces, antes de hacer la pregunta, vamos a estar con esta porción de las Escrituras, con el profeta Isaías. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Se ofrecería usted voluntariamente para que lo golpearan por otra persona? ¿O se ofrecería usted voluntariamente para que no solamente lo golpearan, sino que lo torturaran y lo mataran? Hermanos, solo hay alguien que hizo eso por cada uno de nosotros, y ese es Cristo Jesús. El profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Jesús, profetizó la golpiza más grande que cualquier humano pudiera tener en esta tierra, la más grande golpiza dada a una persona, y esa golpiza más grande solamente fue dada a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Él no solamente fue golpeado, sino que fue torturado y llevado a una muerte, la muerte más cruel que se haya descrito, la muerte de cruz. El profeta Isaías dice que Jesús quedó completamente irreconocible. Vamos a mirar esta cita. Isaías 52:14 dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres? ¿Cómo sería la golpiza de nuestro Señor Jesucristo? Que él quedó completamente desfigurado, lo describe acá el profeta Isaías. Él fue tan gravemente herido y figurado que apenas parecía un ser humano. Esta es la imagen más poderosa y conmovedora que ilustra el sufrimiento de Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero miremos lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Jesucristo se ofreció voluntariamente en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Él sí se ofreció voluntariamente. Por eso hice la pregunta al principio: ¿se ofrecería usted voluntariamente para que lo golpearan, torturaran y mataran? Él es el único que ha hecho este sacrificio, y Él se ofreció a sí mismo y murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cuánto valora usted el sacrificio de Jesús? ¿Y de qué manera lo valora? Entonces hoy estaremos estudiando, como les dije anteriormente, con el profeta Isaías. Vamos a ver los padecimientos, en la primera parte de este estudio, los padecimientos del siervo sufriente, y en la segunda parte de este estudio vamos a mirar cuál debería ser o cómo deberíamos nosotros valorar, o cuál es la manera de valorar nosotros el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora sí les invito a que vamos a las Escrituras, a que abran su palabra, la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios,
Y vamos a Isaías 53 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje describe no solamente por lo que pasó Jesús en la cruz, no solamente por lo que Él vivió por cada uno de nosotros, sino que describe que su muerte es por todos los seres humanos que hay en esta tierra. No hace acepción de una sola persona. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías, muchísimos años antes de que viniera Jesús a la tierra, ya había sido revelado en su corazón a través del Santo Espíritu de Dios todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente los padecimientos, sino la solución que traería Jesús al pecado de la humanidad. Vamos entonces a mirar en esta primera parte los padecimientos del siervo sufriente, como lo describe el profeta Isaías. Vamos a mirar algunas palabras que resalté. Isaías nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue herido, que todo el castigo que nosotros nos merecíamos fue llevado hacia Jesús, y que por sus llagas, por cada una de las laceraciones y del sufrimiento de Jesús, nosotros hemos sido sanados. Pero miremos una cita paralela en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 24 al 25, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El profeta Isaías menciona todas las situaciones por las que pasó nuestro Señor Jesucristo de una manera más explícita, pero acá vemos en primera carta de Pedro cómo Pedro expresa que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Uno tendría que pensar, si nosotros tenemos nuestro propio pecado, y es muy complicado, es muy difícil, y a veces tenemos que batallar con tantas cosas, imagínense la magnitud de lo que tuvo que soportar Jesús, porque no solamente fue mi pecado, sino el pecado de toda la humanidad, en su cuerpo. Cada pecado, cada sufrimiento, cada dolor, cada maltrato fue al cuerpo de Jesús. ¿De cuántos? De cada persona en esta tierra. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar la magnitud de lo que por lo que tuvo que pasar Jesús? Pero dice el profeta Isaías y también Pedro, que por cuya herida fuisteis sanados. Él, cada situación que pasó en el Calvario, en la cruz, cada momento vivido, su dolor, su sufrimiento, toda la carga del pecado. Por eso Él, Jesús, Él es el único que puede entender cualquier situación por la que estemos pasando. Él es el único que puede entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Si tenemos situaciones difíciles
económicas, si tenemos situaciones difíciles psicológicas, si tenemos situaciones difíciles relacionales. Él es el único que puede entender. No hay absolutamente nadie más, porque Él dentro de su cuerpo vivió y padeció cada uno de los sufrimientos de la humanidad y de los pecados. Dice que por cuya herida fuisteis sanados. Él ha traído a nuestra vida sanidad en todo el sentido de la palabra. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad en todas las áreas, psicológica, sanidad, muchas veces esas situaciones relacionales. Jesús ha traído sanidad sobre todas aquellas cosas que competen a nuestro ser. Él nos quitó el peor problema, el peor dilema que una persona pueda vivir, la peor tortura, y eso es el pecado. Él fue molido por nuestros pecados. Los datos que encontramos en Isaías, en primera carta de Pedro y en los evangelios arrojan detalles de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es entonces? Nuevamente les comparto el propósito de este estudio: que usted y yo valoremos más y más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que esto nos sirva de recordatorio que Él es el varón de dolores, como lo describe Isaías, y que Él puede y quiere ayudarte en tu propio dolor, en tu propio sufrimiento, cualquiera que sea. Él es el único que te puede ayudar y lo puede entender. Vamos a mirar entonces parte de los sufrimientos, algunos fragmentos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en esta primera parte, los padecimientos, y en la segunda parte vamos a mirar cuál es la manera en que nosotros deberíamos valorar el sacrificio de Cristo Jesús. Miremos, la crucifixión. Está descrita como el castigo más cruel y abominable. Nuestro Señor Jesucristo durante 18 horas pasó los momentos más duros y difíciles que cualquier persona podría vivir, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes. Esta muerte fue prácticamente dada al Señor Jesús para que Él sufriera múltiples agresiones físicas, mentales, psicológicas, pensadas en generar en Él una intensa agonía, debilitarlo y acelerar su muerte de cruz. ¿Dónde empieza todo? En la oración del huerto, en Getsemaní. Vamos a mirarlo en Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este pasaje es especial porque lo habla el médico, Lucas. Este pasaje no está en los demás evangelios, está solamente en Lucas, y llama la atención porque dice que de su sudor caían grandes gotas de sangre hasta la tierra. El Señor limpiando la tierra con su sangre. Este sudor sangre, recordemos que Lucas es médico, médicamente se llama hematidrosis. Es un fenómeno rarísimo que se produce en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación una situación extrema de estrés, un estrés muy extremo. Esto provoca una presión muy alta y la congestión de los vasos sanguíneos, y lo que produce como resultado pequeñas hemorragias. Él pasó momentos muy difíciles antes de la crucifixión, y lo vamos a mirar en Mateo 26:37. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ustedes alcanzan a imaginar lo que estaba sintiendo Jesús. Un hombre santo sin mancha, pronto estaría saturado de pecado, saturado de dolor, saturado de enfermedades, saturado de angustias. Lo que tenemos que hacer es alabar su santo nombre. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por cuya herida nosotros hemos sido sanados. Aquí el evangelista Lucas empieza a hacer referencia a lo que Jesús empieza a padecer. Ya empezamos a ver las primeras gotas de sangre, porque Él quedó sin una gota de sangre en su cuerpo, porque Él pagó por nosotros todos y cada uno de los pecados. Miremos lo que dice el siguiente paso. Primero entonces vemos la oración del huerto, ahora miremos la flagelación.
Esta flagelación sí está en Mateo, Juan y Marcos. Los tres evangelistas hablan de que fue cruelmente azotado. Jesús antes de ser crucificado sufrió múltiples azotes. El instrumento es llamado flagellum, instrumento con el que se tortura al reo, formado por 4 o 5 correas de piel de becerro, con bolas de plomo y pedazos de huesos de oveja, insertados en los extremos, despojado de sus ropas y atado a un poste, fue cruelmente azotado hasta quedar moribundo. Se estima, dicen los médicos o médicamente, que los latigazos provocaron heridas equivalentes a quemaduras de 3er grado. Ustedes alcanzan a imaginar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tuvo que padecer, sin siquiera cometer un solo pecado, pues este flagelo actuaba desgarrando la piel y el tejido subcutáneo, y algunas veces desgarraba el músculo. Se estima que la pérdida de sangre era muy abundante. Con razón Isaías, el profeta Isaías lo llama varón de dolores. Miremos otro aspecto de todo este padecimiento de Jesús, la corona de espinas. También nos lo describe Mateo, Marcos y Juan. Vamos a mirar qué dice Marcos. Marcos 15:17. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve Rey de los judíos. Empezaron a burlarse de nuestro Señor Jesucristo y le colocaron una corona de espinas. Esta corona de espinas generó múltiples heridas en el cuero cabelludo y frente. Jesús sufrió los efectos dolorosos de las espinas, pero también los efectos psicológicos de las burlas y los efectos fisiológicos por su pérdida de sangre. En este punto médicamente se puede hablar de un choque hipovolémico, lo que genera caída de la tensión arterial, hipotermia, sudoración fría, ansiedad, debilidad general, palidez de la piel. Vemos cada proceso de nuestro Señor Jesucristo, desde el huerto en Getsemaní. Miremos lo que pasó dentro del pretorio. También nos habla de esto Mateo, Marcos y Juan, pero vamos a mirar Marcos 15, versos 19 y 20. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, es decir, burlado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Es increíble. Yo cuando estaba haciendo este estudio era algo como hasta complicado, porque recuerdo esta película de Mel Gibson, no sé cuánto la pudieron haber visto, y yo creo que esa película y los fragmentos que yo estoy acá dando son solo partes de lo que podemos entender de la muerte de Jesús, pero solamente el que vive el sufrimiento es el que sabe por lo que se está pasando. Solamente Jesús sabía exactamente por lo que estaba pasando tan fuerte en ese momento. Entonces vamos mirando lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es bueno que esto sirva de recordatorio para que nos demos cuenta de todo lo que Él ha hecho y que nosotros podamos responder favorablemente a todo su sacrificio. Entonces, hermanos, le escupieron, lo abofetearon, se burlaron, lo golpearon en la cabeza, lo humillaron, le arrancaron de nuevo la ropa, porque le habían puesto una ropa supuestamente de rey púrpura, burlándose de él. Entonces le devuelven y le arrancan la ropa, reabriendo posiblemente las heridas de su espalda. Adicional, llevaba toda la noche del jueves, caminando sin dormir y sin comer. Miremos aspectos de la crucifixión. También lo encontramos en Marcos, Lucas y Juan. Vamos a mirar qué dice Juan. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. La costumbre era que el reo llevara el travesaño de su cruz, o patíbulo, que pesaba aproximadamente 50 kilos, hasta el Gólgota, a 700 metros del pretorio. Ya en el lugar de la crucifixión, los soldados le arrojaron al suelo, con los brazos extendidos, para clavarle, reabriendo nuevamente sus heridas. No sé si ustedes se alcanzan a imaginar, uno después de ser torturado, ya después de haber estado toda una noche caminando, sin dormir, sin comer, luego le toca llevar un peso
sobre él y adicional tiene que caminar 700 metros. Vuelven y lo golpean cuando le van a clavar en la cruz, reabriendo nuevamente sus heridas. Allí le insertaron el travesaño al madero vertical para formar la cruz. Y para fijar a estos condenados, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, porque esa muerte se realizaba mucho allí en Roma, al fijar a Jesús a la cruz, ellos usaban 3 clavos, 2 en las manos y 1 en los pies. Y cada clavo medía entre 13 a 18 centímetros. Clavos que atravesaron los huesos y ligamentos de las muñecas de nuestro Señor Jesucristo. Y era la única manera de poder sostener su cuerpo. Imagínense cada golpe seco del martillo. Con las 2 manos clavadas y el cuerpo suspendido, la única forma de inhalar y exhalar era elevando el cuerpo. ¿Cómo sería la dificultad que él tuvo en ese momento? Y esto lo que generaba era gran dolor en todo su cuerpo. Al inhalar y exhalar, pues como tenía el travesaño en la parte de atrás, volvían sus heridas y eran rosadas. Entonces ahí podemos ver la magnitud del dolor del Señor, porque atrás había sido cruelmente flagelado. Los pies se fijaban con un solo clavo. Al madero. Los pies se fijaban con un solo clavo al madero. Jesús tenía problemas con su respiración, pues Jesús, al estar colgado en esta posición, lo que se abate es el diafragma. El diafragma se presiona y el aire se introduce a los pulmones. Y el aire no es capaz no se saca del todo, permanece allí. Y entonces para Jesús exhalar era muy difícil. Yo recuerdo los procesos con mi mamá con esta enfermedad que se llama EPOC, los problemas que ella tenía para solamente respirar. Y Jesús padeció por eso, Él vivió por eso, cada una de nuestras enfermedades. Cada enfermedad respiratoria, Jesús la vivió en la cruz del Calvario. Cada enfermedad psicológica, Jesús la vivió en la cruz del Calvario. Todas las enfermedades que usted se imagine, Jesús las vivió en la cruz del Calvario. Esta dificultad para respirar se llama médicamente hipercapnia, es decir, un exceso de dióxido de carbono. Adicional, sumemos la fatiga que pudo sufrir nuestro Señor Jesucristo, acompañada de calambres musculares y contracciones. Finalmente, médicamente, se da un paro cardíaco. Se puede concluir que Jesús murió por un paro cardíaco, dicen médicos estudiosos de las Escrituras, por la pérdida de sangre, por las múltiples torturas y por las horas que pasó clavado en la cruz. Piensen en las enfermedades que existen en esta tierra, todas las que nos mencionan a veces, unas que se llaman hasta enfermedades huérfanas. Él las vivió en la cruz del Calvario. Por eso, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Miremos el último aspecto que tengo acá, porque son muchos aspectos de la cruz, pero miremos la lanza en el costado de Jesús. Vamos a mirar la cita en Juan 19, versículos 33 al 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El agua y la sangre nos muestran 2 aspectos muy importantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre es el aspecto redentor y el agua es el aspecto purificador. ¿A través de quién encontramos el aspecto purificador hoy en nuestras vidas? A través de la palabra y del Espíritu Santo.
Jesús logró lo que jamás nadie podría lograr sobre esta tierra, el sacrificio de Jesús, sus padecimientos. Nos justificó, nos reconcilió. Nos presentamos justos ante nuestro Padre por su sangre redentora. Y usted puede sumar todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz. Y por el agua, por su sangre, nosotros somos justificados, reconciliados y presentados justos ante nuestro Dios. Y por el agua nosotros somos purificados por el poder de su Santo Espíritu, que limpia todas nuestros pecados. Y por el poder de su palabra, nosotros somos limpiados y purificados cada día. Estos son algunos pequeños fragmentos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de sus padecimientos, todo lo que sufrió por cada uno de nosotros. Hermanos, y valió la pena. Valió la pena, porque miremos la cantidad de personas que hoy pueden dar testimonio de la obra de Cristo Jesús. Ahora mírese usted todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. La pregunta es, ¿cuánto valoras el sacrificio de Jesús? ¿Y de qué manera lo valoras? Y esta entonces es la segunda parte de esta enseñanza. ¿Cómo valorar el sacrificio de Cristo Jesús? Que vivamos fielmente, que amemos las Escrituras, que nosotros permanezcamos en sus mandamientos y en sus estatutos. Que nuestra vida sea un ejemplo diario de una santificación progresiva. Que produzcamos frutos visibles de arrepentimiento diario. Que busquemos en todo agradar a Dios. Y que le sirvamos y le amemos con todo el corazón, el alma y la mente. Esto nos dice Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Y finalmente, hay muchas más razones, pero quise incluir estas. Es que nuestro corazón tenga agradecimiento eterno por la salvación. Que seamos conscientes cada día del sacrificio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Todo lo que usted ve en esta tierra es efímero, es pasajero, pero lo que Jesucristo hizo en la cruz es eterno. Un corazón, hermanos, enfocado en lo que Jesús hizo cada día es un corazón agradecido. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas, su salvación, su perdón, su restauración, su sanidad, la vida eterna, de nuestro corazón debería brotar gratitud, adoración y servicio, que es lo que nos dice Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque eso es lo que estamos recibiendo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con temor y reverencia. Eso es lo que debe brotar de nuestros corazones día a día por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estos son solamente pequeños fragmentos de lo que Jesús vivió y padeció por nosotros, pero Isaías nos muestra no solamente por lo que pasaría el siervo sufriente, sino también que nos muestra cuál es el propósito. En el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí vemos todo lo que él sufrió. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Curados de pecado. El peor flagelo del ser humano es el pecado. Y él nos ha sanado.
Y con la sanidad del pecado se viene la sanidad interior, la sanidad del alma, la sanidad del ser, porque la sanidad de Cristo Jesús es integral. Por eso nosotros hoy debemos dar gracias y ser conscientes de la obra de Cristo Jesús. Entonces hemos visto en este estudio, en este corto estudio, los padecimientos de una manera pues resumida de lo que Jesús hizo en la cruz, pero además vemos cómo deberíamos responder frente a lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Les invito a que oremos y demos gracias a Dios. Amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay una cifra que pueda calcular lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él dio hasta la última gota de su sangre, lo vimos a través de la lanza, como en ese momento sale sangre y agua. Su última gota salió y cayó en la tierra para purificar, para sanar, para limpiar, para restaurar, para sanar. Todo por lo que pase el ser humano. Jesús lo vivió en la cruz del Calvario. Por eso de nosotros solamente debería salir de nuestro ser agradecimiento, adoración y servicio. Hoy te damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, les deseo un feliz y bendecido resto de semana.